Bienvenidos. Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan, en esta ocasión en el capítulo 10, a partir del versículo 1, que trata acerca de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Vamos a comenzar haciendo una lectura en el capítulo 10, como digo, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, que nos va a introducir en el tema que vamos a considerar en esta ocasión. Dice, por lo tanto, así la palabra del Señor. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, esta es nuestra lectura, como ven, muy interesante. Y se conecta directamente con lo que ya estudiamos en el capítulo anterior. Recuerdan ustedes el caso de aquel ciego de nacimiento que había sido sanado. Y al final, pues vimos, bueno, lo vimos a lo largo de todo el pasaje, pero especialmente al final, ahí se veía con total claridad que los fariseos, pues habían demostrado ser malos pastores. Ellos es verdad que se creían ser la autoridad espiritual máxima en Israel, pero no eran los pastores auténticos, eran falsos pastores. Y esto se dejaba ver porque, aunque sí que pretendían autoridad, les faltaba lo que era el carácter, el sentir de un auténtico pastor. Ellos no habían logrado manifestar ni un ápice de compasión hacia aquel hombre ciego mientras estuvo ciego, y tampoco manifestaron ninguna alegría cuando el ciego fue sanado. Nada de todo esto. Por el contrario, pues se enfrentaron contra él porque estaba agradecido al Señor Jesucristo, que al fin y al cabo era quien había hecho aquel milagro. Y ellos pues estaban enfadados por esto. En contraste con la actitud de estos fariseos, el Señor era completamente diferente. Él mostró pues una preocupación genuina por aquel hombre, hizo algo por él, le sanó de una enfermedad incurable, de la ceguera, y cuando aquellos fariseos le expulsaron, le sacaron fuera del redil
los comulgaron, los expulsaron, pues el Señor Jesucristo fue a buscarle y lo atrajo a él. Y este ciego pues le siguió al Señor Jesucristo, le confesó y a partir de ese momento pues el Señor lo recibió en su rebaño. Y esto digo que enlaza claramente con lo anterior, pero ya empieza a tener una nueva dimensión. Aquí el Señor viene a decir algo más. Es verdad, va a usar el caso de aquel ciego que había sido sanado y expulsado y había venido a Cristo, lo va a usar como una ilustración perfecta de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer como el buen pastor. Él iba precisamente a llamar a los verdaderos creyentes dentro de la nación judía, que había muchísimos que eran simplemente judíos de nombre, israelitas de nombre, pero no auténticos creyentes. Diríamos que él iba a buscar ese resto fiel para llamarlo a su propio redil. Y esto podía producirse de dos maneras. Una manera forzada, como en este caso, que ellos expulsan a aquella auténtica oveja del Señor, a ese ciego lo expulsan, o sencillamente porque las personas pudieran ver, entender por sí mismas, con la ayuda del Señor, claro está, y de su Espíritu, y tomaran la decisión de ir a Cristo, pues de alguna manera, progresivamente, pues rompiendo poco a poco los lazos y cada vez haciéndose más grande la separación con el judaísmo. El Señor iba a formar un nuevo rebaño, y esto es de lo que Él nos va a hablar aquí. Y ese nuevo rebaño pues sería conducido, dice en el pasaje que hemos leído, a buenos pastos y serían cuidados bajo la dirección del Señor. Es más, nos dice que en este redil el Señor iba a incluir también a otras personas que no eran exclusivas del pueblo de Israel. Por eso dice más adelante, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, dice el versículo 16. Y aquí lo veremos luego, pues tiene que ver con el mundo gentil, donde también había personas que estaban necesitando y que iban a ser llamadas por el Señor a formar parte de todo esto. Por último, por lo tanto, pues lo que está anunciando ya aquí, mirando hacia el futuro, es la formación de la Iglesia, donde en un solo redil habría personas del judaísmo y personas del mundo gentil, en un solo cuerpo, en un solo redil, sacados del mundo y formando en torno a Cristo este nuevo redil. Ahora, todo esto, como nos va a decir también el pasaje, encuentra su razón de ser, su fundamento en la vida entregada por el buen pastor. Lo va a decir también, el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es la clave fundamental por la que es posible finalmente llegar a formarse ese nuevo pueblo. Entonces este es un pequeño resumen a vista de pájaro de lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta sesión y de la siguiente, porque el pasaje lo tenemos que dividir necesariamente en dos estudios por causa del tiempo. Ahora, esta cuestión de este símil entre el pastor y las ovejas, pues no debería de haber sido difícil de entender a estos que le escuchaban, aunque por lo que vemos, pues dice que no entendieron qué era lo que les decía, dice el versículo 6, pero debería de haber sido fácil de entender. Pero es que su incredulidad les condicionaba tanto a la hora de comprender lo que el Señor Jesucristo decía. Sus mentes habían quedado ya cerradas en muchos sentidos. Pero, como digo, tendría que haber sido fácil de entender esto. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque quizás en nuestra sociedad, que somos más del asfalto, de ciudad, en muchas ocasiones, pues todo este mundo rural nos resulta extraño. Pero en aquella época eso era algo cotidiano, eran lo que todo el mundo se criaba, y en la mayoría de los casos. Y pues había sido una ocupación común dentro de Israel. Bueno, Israel, Jacob, fue pastor de ovejas, sus padres fueron también pastores de ovejas, se dedicaban a esos negocios, y fue una ocupación muy, muy frecuente. Por eso el Señor la usaba
con bastante, en fin, en bastantes ocasiones en sus discursos y también en sus parábolas. Recuerdan la parábola de la oveja perdida u otras, ¿no? Y no solamente eso, ya no solamente en ese mundo rural era conocida la figura del pastor y las ovejas, sino que en las propias escrituras era un tema recurrente también, porque los profetas pues habían usado precisamente esa relación entre el pastor y las ovejas para describir la relación que Dios tenía con su pueblo Israel. En otras ocasiones también, pues la figura de los pastores ya no era Dios, sino los líderes, porque el concepto de pastor está íntimamente ligado con el que dirige, con el que gobierna, pues era usado también para los líderes de la nación, que eran amonestados con mucha frecuencia de parte de los profetas de Dios como falsos pastores, porque pues se dedicaban más bien a sus propios asuntos que a cuidar de las ovejas. Y en este sentido podríamos decir que el Señor establece cierta continuidad en su denuncia contra los fariseos que tiene allí delante, que acaban de expulsar al ciego, porque ellos hacían lo mismo que aquellos que habían sido denunciados por los profetas en la antigüedad. Ellos se creían los auténticos pastores del pueblo y por lo tanto consideraban al Señor Jesucristo como un falso pastor, como un impostor. Ellos eran los que creían ser los auténticos pastores, pero lo que dejaban en evidencia es que no tenían ningún tipo de preocupación por las ovejas. Y esto volvía a estar pues, en lo que ya había denunciado el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento decía, y lo decía con bastante claridad, que ante el fracaso de los líderes de Israel para cuidar del pueblo de Dios, ante ese fracaso repetido una y otra vez, Dios mismo intervendría y lo haría enviando a su propio Hijo, al Mesías, un descendiente que vendría de la línea de David y él se ocuparía, Dios mismo vendría a cuidar de sus ovejas. Esto lo vamos a ver luego, en un momento, pero era algo que Dios ya había anunciado. Así que el Señor está usando este lenguaje aquí porque es familiar, pero también con esa doble intención de volver a recuperar ese mensaje, esos mensajes proféticos del Antiguo Testamento de denuncia, para hacerlo una vez más contra aquellos líderes falsos del judaísmo que había en aquel momento y colocarse él como el cumplimiento perfecto de aquellas profecías que anunciaban la venida del buen pastor, Dios mismo viniendo a este mundo. En esta primera sesión, entonces, lo que vamos a ir viendo, más que el pasaje versículo por versículo, vamos a considerar los distintos elementos de esta alegoría que el Señor utiliza aquí. Y en primer lugar tenemos al buen pastor. Y esto, pues en el Antiguo Testamento se aplicaba claramente a Dios. Dios era el buen pastor. Todos recordamos aquel salmo de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Y eso era lo que creía cualquier auténtico israelita creyente. Dios es mi pastor. Y esta figura era realmente muy entrañable, porque es verdad, quizás otras figuras de Dios en el Antiguo Testamento podían mostrar más de su majestad, de su gloria, pero la figura del pastor es una figura, ya digo, entrañable, que implica ternura, que implica cuidado, que implica protección, que implica guía, dirección. Es una figura muy cercana realmente a la persona. Y en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo se identifica claramente como aquel a quien pertenecen las ovejas. Dice: yo soy el buen pastor, al que las ovejas oyen, al que las ovejas siguen. Y él, por su parte, corresponde a eso, pues guiando a las ovejas, cuidándolas, protegiéndolas, dándoles alimento, incluso, como dice el pasaje, dando su vida por ellas. Así que es una figura muy hermosa que, ya sea aplicada en el Antiguo Testamento a Jehová o aquí al Señor Jesucristo, pues en todos los casos es una figura bella que tiene que ver con propiedad. Somos, como ovejas, somos propiedad del Señor, estamos bajo su cuidado, bajo su protección,
Él nos conoce íntimamente, Él nos ama y lo hace con un amor ilimitado, un amor sacrificado, dispuesto a entregarse enteramente por nosotros. Es una figura muy hermosa, la del buen pastor. Aquí, como digo, aplicada al Señor Jesucristo. Y vamos a ver en este pasaje que el verdadero pastor se distingue por 5 cosas. 5 aspectos muy importantes y bien definidos. El primero es que el portero, que ahora hablaremos un poco más de él, el portero reconoce a este Mesías como el auténtico pastor y le abre la puerta del redil. Eso marca la diferencia, porque veremos que los otros son ladrones, salteadores, en fin. El verdadero pastor es reconocido por el portero que le abre el acceso. Por otro lado, las ovejas que están dentro en el redil reconocen su voz y reaccionan siguiéndole, salen cuando él las llama. El pastor, como pastor, conoce bien a sus ovejas y llama a cada una por su nombre. La cuarta cosa es que cada día el buen pastor pues lleva a las ovejas a comer, busca pastos adecuados para que tengan una buena alimentación y estén sanas. Y por último, la quinta cosa, da su vida por las ovejas. Estos 5 aspectos del buen pastor se cumplen perfectamente, como iremos viendo, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como era de esperar, pues los judíos que le escuchaban, ellos automáticamente asociarían la cuestión y dirían, este está pretendiendo pues ser considerado como el Mesías prometido, porque ellos conocían bien todas aquellas profecías del Antiguo Testamento. Como he dicho antes, ¿no? Que ante el fracaso de los pastores humanos, Dios mismo intervendría. Fíjense lo que dice Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Y levantaré sobre ellas, por cierto, Ezequiel 34 es un capítulo muy importante que trata casi monográficamente este tema. Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Bueno, claro está que cuando habla de mi siervo David, se está refiriendo a ese descendiente de la casa de David prometido por Dios, que se sentaría sobre el trono de David a reinar eternamente y para siempre. Por lo tanto, ya vemos, ante el fracaso de los hombres, Dios viene en persona. Era indudablemente un título mesiánico, por lo tanto, el buen pastor. Y ellos lo cogieron al vuelo, dijeron, este tiene pretensiones de ser considerado el Mesías. Y, bueno, pues no estaban equivocados realmente, no lo estaban. No estaban equivocados ni en las pretensiones del Señor, ni en que el Señor lo fuera realmente. Los apóstoles lo reconocieron así. Varios de los títulos que le aplicaron al Señor Jesucristo pues van en esta misma línea. Fíjense, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, Pedro habla del Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. Un título hermoso, muy hermoso. Y en Hebreos se nos dice, se nos habla del Señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas, como algo ya definitivo, frente a todos esos fracasos anteriores de tantos y tantos hombres débiles que no lograron llevar al pueblo de Dios a su Dios, ni cuidar de él como esperaba Dios. Ahora, ya digo, como veíamos, pues en el Antiguo Testamento el buen pastor era Jehová. Aquí eso mismo se aplica al Señor Jesucristo, lo que una vez más presupone claramente pues, la divinidad del Señor Jesucristo. Y son tantos detalles los que ya hemos ido viendo a lo largo de este Evangelio en cuanto a esto que como diríamos aquí, llueve sobre mojados, es que es más de lo mismo. Los que se niegan a aceptar la divinidad del Señor Jesucristo, pues tendrán que mirar para otro lado, pero no para las Escrituras, porque las Escrituras lo dejan bien claro. Bueno, habiendo hablado del buen pastor, tenemos que hablar también de los enemigos de las ovejas. Y las ovejas pues tienen distintos enemigos y muy importantes, que son descritos aquí. Por un lado están los ladrones y los salteadores, que intentan robar a las ovejas al auténtico dueño. Luego están los asalariados, que estos no tienen interés en las ovejas, sino que su interés
es totalmente egoísta, van por el salario, de ahí el nombre, asalariados. Y el lobo solamente viene a arrebatar y a matar. Vamos a ir viendo cada uno de ellos por parte. En principio, los ladrones y los salteadores. Estos se distinguían porque no entraban por la puerta y no les abría el portero. Estos saltaban por la valla en alguna parte y usaban, por lo tanto, de astucia, de engaño, eran sus armas favoritas, astucia y engaño, pasar inadvertidos, camuflarse, pero si llegaba el caso, tampoco dudarían en usar la violencia. Y en este sentido, pues podríamos decir que reflejan bien a los fariseos del capítulo 9, porque estos judíos, estos fariseos, no tenían tampoco ningún rubor en usar la violencia contra el Señor, al que claramente intentaban matar y al que finalmente llevarían a la cruz, pero también usaban de amenazas contra aquellos que se acercaran al Señor Jesucristo. Ya leímos, ¿verdad?, que cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga, nos dijo en el capítulo 9, versículo 22. Esto estaba ya circulando, todo el mundo lo sabía. Por lo tanto, este carácter violento, que se escondía detrás de su aparente religiosidad pomposa, pero eran violentos y malos y crueles, despiadados. Eso por un lado, pero por otro lado eran ladrones. ¿Y por qué? ¿En qué sentido eran ladrones? Porque ellos querían dominar sobre las ovejas para su propia gloria, para su propia honra. Y de ese modo lo que estaban haciendo era robar a Dios la gloria y la honra que solamente le pertenecen a Él. Estaban intentando que por todos los medios arrebatar las ovejas a Dios, al auténtico, al legítimo dueño, para hacer que fueran suyas. Y esto era extremadamente grave, porque por un lado ya no solamente que los apartaban de Dios y le robaban a Dios lo que era suyo, pero es que al mismo tiempo que conducían a las ovejas fuera del camino de Dios, pues las estaban llevando a la condenación y a la misma muerte. Y esto era, en fin, muy grave, ¿no? Eran pastores que solo se apacentaban, que solamente se cuidaban a sí mismos. En el mencionado capítulo, en Ezequiel capítulo 34, versículos 2 al 4, fíjense cómo describe a este tipo de personas. Hijo de hombre, se refiere al profeta, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis de la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. No buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Pues esto era un pecado grave, denunciado ya en la antigüedad por los profetas, aquí por Ezequiel. Y ahora el Señor volvía otra vez con la misma cuestión. Pero ya no solamente es esto, ¿no?, que ellos, en fin, le robaban a Dios, conducían a las ovejas a la condenación, pero también hay que añadir otra cosa más, y es que rechazaban, claro, para poder llevar a cabo esas otras cosas, rechazaban al auténtico pastor, al Mesías. Por eso el Señor ha dicho aquí que todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Y esto pues era una cosa muy seria por parte del Señor, una denuncia muy clara, una cuestión grave. Y esto es así no solamente para ellos o para Israel en el Antiguo Testamento, sino también en nuestro tiempo. Y es una llamada de atención también en nuestro momento presente, porque hoy también hay muchos que usurpan, que pretenden usurpar el lugar que únicamente, de manera legítima, le corresponde solo a nuestro Señor Jesucristo. Pastores que intentan atraerse las miradas de las personas hacia ellos mismos para
su propia gloria, para su propio honor, para su propio beneficio, para todas estas cosas. Y eso es muy serio. Eso por un lado. Luego están los otros pastores que lo que hacen es no reconocer al auténtico pastor, como hacían estos. Y hablan de la vida eterna al margen de Cristo, o no exclusivamente en Cristo, o no dando a Cristo el honor en el grado en el que la Biblia se lo reconoce. Bueno, pues todo eso sigue ocurriendo en nuestros días. Esto creo que está fuera de toda duda. Y hay, por lo tanto, una advertencia para todos nosotros. Y la advertencia es que existe cierto peligro en reconocer liderazgo espiritual en cualquier líder que se nos presente. Hay muchos que se presentan como pastores en cualquier parte. Y hay que tener mucho cuidado. Hoy más que nunca. Bueno, hoy como siempre, quizás. Pero hoy realmente la cosa del panorama pinta sombrío. Y estas advertencias nos deben de llevar a ser precavidos. Deben de llevarnos a estimular pues, nuestra capacidad para discernir las cosas. Y hay que examinar a los que pretenden ser pastores, pues examinar su carácter como personas. El apóstol Pablo en 1 Timoteo y en Tito habla de los requisitos para un pastor. En cuanto a su carácter, también hay que examinar su enseñanza, hay que examinar su obra. No vale con que digan, yo soy pastor. Si yo le contara la cantidad de pastores que he visto últimamente y en los últimos años, que se presentan como tal, pero que tienen una vida, en fin, y una enseñanza y un carácter y son personas sin fundamento en mil y una cosa, realmente es un tema serio. Yo no soy el juez de nadie, pero cada uno de nosotros tendremos que examinar la palabra de Dios y contrastarla con las personas que pretenden ser pastores. Eso es muy importante. Y bueno, aunque esto no viene a cuento, pero somos pastores de iglesias locales. No somos súper omega pastores que tenemos un amplio... Yo seré pastor en la congregación donde me congrego, en Ávila, y punto y final. Yo no soy pastor en otras iglesias. Yo soy pastor, cuido, porque no podría hacer otra cosa. Pero tengo enormes limitaciones, pero que luego no voy por la vida... Ni nadie deberíamos ir por la vida diciendo yo soy pastor. Bueno, soy pastor de una iglesia local y ahí hago lo que puedo, ¿no? Con la ayuda del Señor. Pero que tampoco es una cuestión para nuestro propio prestigio, que ahora el término pastor en las iglesias evangélicas va a veces demasiado cargado de mucho honor para la persona, cuando en realidad es un don que sirve para servir al Señor y a los hermanos dentro de un ámbito, como cualquier otro don, y todos los dones son importantes. Es verdad, algunos pues, pueden tener ciertos matices que los hacen más imprescindibles. El pastor, maestros, evangelistas son dones muy importantes, sin lugar a dudas, en la vida de una iglesia local. Pero eso no quiere decir que los otros dones no sean importantes, son muy, muy importantes. Pero bueno, eso venía de paso. Entonces, cuidado, vigilemos, estemos vigilantes porque no han desaparecido los falsos pastores. Entonces, dentro de los enemigos de las ovejas, mencionamos a los ladrones y saltadores y ahora también, nos dice el Señor, los asalariados. Y a diferencia del verdadero pastor, de quien no son propias las ovejas, el asalariado no es así. El asalariado se distingue por su falta de compromiso. Son los que aman más el beneficio que el oficio. Están más interesados por el sueldo que por el trabajo, por lo que implica, ¿no? No aman a las ovejas, simplemente aman el sueldo que ese trabajo les proporciona al final de mes. Solo piensan en lo que van a lograr de ese trabajo. Por eso dice el Señor que cuando llega el peligro, pues dicen que huyen, que dejan ahí el rebaño y que el lobo se coma lo que quiera. ¿Por qué? Porque pues no le pagan por dar su vida por las ovejas, le pagan por cuidar de las ovejas y mientras todo vaya bien, pues puede ser hasta un buen pastor y puede hacer alguna cosa de cierta utilidad, no lo discuto, pero la diferencia se va a notar cuando llegan los problemas.
y entonces no dudarán en dejar el rebaño desprotegido. Por eso, porque lo que les importa es el salario, porque lo que les importa tal vez es, en fin, pues que es un trabajo como cualquier otro que les proporciona lo que necesitan para cuidar de sus familias, y en algunos entornos, pues también cierto respeto en la comunidad, en algunos sitios, en otros no, por supuesto. Y bueno, pues ya digo, mientras todo va bien, pues probablemente darán la talla, pero la cosa llegará cuando se tuerza el asunto y vengan los problemas. Y en ese caso dice que el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El problema está claro, es que no aman a las ovejas. Y de esto, una vez más, tenemos el ejemplo en los fariseos del capítulo anterior, bueno, y de los capítulos anteriores. Ellos no amaban las ovejas. Las ovejas, en teoría, aquí está claro, son el pueblo de Dios, los israelitas. ¿Amaban estos fariseos a las ovejas? Pensemos, por ejemplo, en el capítulo 5, aquel paralítico en el estanque de Betesda. ¿Se interesaron en algún momento por él? Nunca. ¿Se alegraron por su sanidad? Desde luego que no. En el capítulo 8, la mujer sorprendida en el acto de adulterio, ¿sintieron algún tipo de compasión, de lástima por aquella mujer? De ninguna manera. Ellos iban a degüello contra ella. El ciego del capítulo 9, lo mismo. ¿Se pudieron entender en alguna manera que aquel hombre tenía necesidades, se preocuparon por ellas, se alegraron cuando finalmente fue sanado? Nada. No tenían ningún interés, los vemos que son insensibles, incapaces de sentir nada, ni empatía, ni simpatía, ni nada de nada por aquellas personas. ¿Qué les importaban a aquellas personas? ¿Por qué se acercaron a ellos? Solamente las usaban en sus fines, y su fin era destruir al Señor Jesucristo. Y eso era todo lo que ellos pensaban hacer de esto con las personas. No había interés. Eran ladrones, salteadores o asalariados, lo podrían ser todo. Y el Señor también, por medio de sus apóstoles, nos hizo una seria advertencia en este caso. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice que cualquier persona que que quiera dedicarse al pastoreo en una iglesia local, pues debe de examinar bien sus motivos, y por supuesto no puede ser el sueldo. Fíjense en 1 Pedro capítulo 5 versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuidado, porque sigue habiendo pastores que buscan el sueldo. Yo recuerdo con mucha tristeza de unos hermanos con los que teníamos bastante amistad, y en su iglesia local él quería ser pastor, pero en su iglesia local no le reconocían como pastor, pero el hombre quería. Y entonces, pues en un momento determinado, otra denominación evangélica pues le propuso ir a otra ciudad que estaban buscando un pastor, y le propusieron ir allí. Y él fue para allá. Y me acuerdo que nos invitaron un día, a mi mujer y a mí, a comer en su casa, y nos contaban de todo esto. Y me causó tristeza. Nosotros de lo único que nos estaban hablando era de las condiciones laborales que iban a tener como pastor, tanto él y su mujer en aquella iglesia, de los periodos de vacaciones que tenían, de los beneficios extras que le iban a dar, que si casa, que si un extra por tal y por cual, el sueldo que iba a tener. Bueno, me lo estaba diciendo a mí, creo que un poco porque en mi caso no tengo nada de todas esas cosas, como para decir, bueno, no me han querido reconocer en mi iglesia, pero mira, ahora tengo otro sitio y mira mis condiciones. Y de lo único que me hablaba era de eso. Y es triste. Cuando una persona aspira al liderazgo en este sentido en el pueblo de Dios, y lo que está mirando son las condiciones económicas, las condiciones laborales, los periodos de vacaciones a los que tenemos derechos, a mí me sonaba como si lo hubieran contratado en cualquier otra parte. No necesariamente en una iglesia, porque me hablaba en los mismos términos. Es triste todo eso, es triste, pero a veces es una
somos seducidos por eso, por el salario, por las condiciones, por lo que ofrecen, y tampoco nos extrañará que un pastor pues se cambie de iglesia porque el sueldo o las condiciones laborales se las mejoran en otro sitio, o es una iglesia más grande, va a tener más ingresos, y que cambien. A mí me parece que todo eso, que pienso que puede ocurrir, pues es triste, es lamentable, y queda en la línea de lo que el Señor advirtió: cuidado con los asalariados, cuidado con los asalariados. Y por último, dentro de los enemigos está el lobo, y en las Escrituras el lobo es usado muy frecuentemente como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo. Ataca a las ovejas y las ataca con la clara intención de matarlas. Aquí yo donde vivo es una zona, una parte, la ciudad es pequeña, la provincia es grande, y ahí es una zona muy rural, con muchos pueblos muy pequeñitos y una extensión bastante grande. Hay montones de lobos, y de vez en cuando hacen auténticas escabechinas entre los rebaños de ovejas o terneros, en fin. Y lo malo de los lobos ya no solamente es que maten 3, 4 ovejas para comer, sino que hacen un destrozo cada vez que atacan las ovejas. Muchas mueren por asfixia, en fin, es tremendo. El lobo es así, mata para comer, pero destruye todo lo que tiene a su alrededor. Y el diablo hace también todo esto, sus ataques son tremendos. Y es un enemigo con el que hay que tener cuidado, porque el Señor Jesucristo dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16. Por lo tanto, es un peligro que no ha cesado, que sigue presente. Y ya digo, pues el lobo va a herir, va a dispersar las ovejas, van a morir asfixiadas muchas de ellas. Y cuando el lobo entra a una iglesia local y empieza a hacer de las suyas, todos estos síntomas se ven clarísimamente. Desgraciadamente de esto he tenido experiencias también dentro de la vida de iglesia local, y cuánto daño pueden hacer algunas personas, que al fin y al cabo son como lobos, cuánto daño pueden hacer. Personas que acaban heridas de por vida, personas que acaban dispersadas, perdidas en el mundo, casi irrecuperables muchas veces, personas que quedan con temores, en fin, desilusionadas, tantas y tantas cosas. Claro que el diablo sigue trabajando, y hay que tener cuidado, porque no solamente el lobo viene de afuera, sino que, como dijo el apóstol Pablo, en un pasaje muy doloroso, creo que para él, cuando se reunió con los ancianos de Éfeso, se reunió en Mileto, en la ciudad de Mileto, en Hechos capítulo 20, y en el versículo 29 él llega a decir algo. Está hablando allí de ancianos, obispos o pastores, que es lo mismo en la Biblia, son términos sinónimos. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto es verdad. Dentro de vosotros, no solamente vienen de fuera, sino que surgen de dentro. Y esos son los más peligrosos. Esos hacen auténticos desaguisados ahí donde en fin, pueden. Y pueden acabar con pastores, pueden acabar con congregaciones, divisiones, pueden hacer auténtico, en fin, un daño incalculable. Y llamándose creyentes y no ruborizándose de crear de romper lo que haya que romper. Qué fácil es destruir. Destruir, yo siempre digo que lo sabe hacer, solamente hay que ser malo, casi es el único requisito para destruir. Pero para construir una iglesia, para levantar una iglesia, requiere muchas veces años de arduo esfuerzo, de perseverancia, de constancia, de enseñanza, de oración. Destruir es tan sencillo. Y hay lobos, ya lo creo que hay lobos, y hay que tener mucho cuidado con todo ello. Luego, una vez habiendo hablado de los enemigos de las ovejas, tenemos que hablar también de las ovejas. Y las ovejas, pues es un animal característico, depende absolutamente del pastor, de que el pastor las vigile, el pastor las proteja, el pastor las cuide, les lleve a comer.
porque son animales indefensos, animales torpes, animales con una inclinación natural a descarriarse. Yo no sé, los que defienden la teoría de la evolución, dónde quedan las ovejas dentro de la teoría, porque es un animal que no se ha adaptado a nada. Siempre necesita del hombre para poder sobrevivir. Y en este sentido el Señor las usa, porque representan muy bien a los hombres perdidos, como diría Isaías en el capítulo 53 y versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O aquella otra parábola que el Señor contó en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7 de la parábola de la oveja perdida. Y es que pues la oveja tiene esa inclinación a perderse, como el ser humano. Perderse, separarse de Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que debemos de notar es que la actitud de la oveja de por sí es de sumisión, es de dependencia. Y esto ilustra lo que deberíamos de ser los creyentes. Deberíamos de manifestar esta misma sumisión, esta misma dependencia del Señor. Pero a veces, demasiadas veces vamos por la vida por libre y queremos ir a donde nosotros queremos y hacer lo que a nosotros nos gusta y nos da la gana, ignorando al pastor. Y de ahí surge el problema, ¿no? Pues ovejas que tienen esa tendencia a descarriarse. Otro elemento más de esta alegoría, pues tiene que ver con el portero. Y el portero podía ser uno de los pastores, o podía ser otra persona, pero también podía ser uno de los pastores. En todo caso, era quien se colocaba, quien dormía en la entrada del redil. El redil, ahora hablaremos de ello, era el espacio donde estaban las ovejas. Pero el portero se colocaba en la entrada y allí se tumbaba a dormir. De alguna manera podríamos decir que el portero se convertía en la puerta, porque era el que limitaba el acceso para que salieran las ovejas, para que entraran, en fin, era el que estaba allí, tanto por la noche, ¿no?, cuando llegaban las ovejas. ¿Y quién era este portero? Bueno, pues aquí nos dice que al buen pastor le abre el portero. ¿Quién es este portero que abrió al buen pastor? Es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Pues yo creo que está fuera de toda duda que aquí la referencia es a Juan el Bautista, entiendo yo. Habría otras posibilidades tal vez, pero creo que en el Evangelio de Juan, en fin, me parece obvio, ¿no?, que Juan el Bautista había sido encomendado, había sido anunciado por los profetas en la antigüedad como aquel que sería el precursor, el heraldo del Mesías, el que prepararía el camino, la venida del Mesías, y quien tendría, y esto proféticamente, porque había sido anunciado por Isaías, por Malaquías, tendría el encargo oficial de reconocer al Mesías cuando hiciera su aparición. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Fíjense en Juan capítulo 1, versículo 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», dando testimonio inequívoco del Señor Jesucristo. Versículo 34 de ese mismo capítulo: «Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Por lo tanto, queda claro que como portero abrió la puerta y señaló de manera inconfundible al Señor Jesucristo como el auténtico pastor. Podríamos decir, por lo tanto, que cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él y lo cumplió perfectamente. Hemos hablado del portero, también tenemos que hablar de la puerta de las ovejas. Y aquí, pues a lo largo de esta alegoría, vemos que al Señor se identifica como la puerta de las ovejas, dice al principio: «Yo soy la puerta de las ovejas». Y luego se identifica como el buen pastor. Y algunos pueden pensar que esto implica una contradicción, pero si recuerdan lo que acabamos de decir hace un momento, pues no existe tal contradicción, porque el buen pastor podría ser al mismo tiempo la puerta, el portero, que hacía de puerta realmente, ¿no?, porque se tumbaba allí y no había una puerta física, él actuaba de puerta. Y podría ser una persona encargada de eso o uno de los pastores. Aquí el Señor asume ese cargo, dice: «Yo soy la puerta de las ovejas». Y en todo caso,
no tiene por qué haber contradicción. El Señor es demasiado grande para ser reducido a un pequeño símbolo. Eso ocurre en otras muchas partes en la Escritura. Recuerdo en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 5, dice que Él es el león de la tribu de Judá. Y acto seguido, en el versículo 6, dice que Él es un cordero como inmolado. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Es un león o es un cordero? ¿Es el león de la tribu de Judá o un cordero como inmolado? En otra parte, un poco más adelante, en Apocalipsis 7, 17, dice que el cordero es al mismo tiempo el que los pastoreará. ¿Cómo se entiende que el cordero los pastoreará? Bueno, porque el Apocalipsis utiliza un lenguaje muy simbólico, cargado de contenido, y utiliza pues infinidad de símbolos por la riqueza que se esconde detrás de ello, y los utiliza, pues a veces puede no tener un uso muy racional, ¿no? El cordero es el que los pastoreará, pues igual no tiene un uso muy racional, pero cuando entendemos cada símbolo independientemente y en su contexto, pues nos damos cuenta que no solamente es comprensible, sino que aporta mucha riqueza. ¿Es el león de Judá y al mismo tiempo el cordero como inmolado? Claro, y cuando lo entendemos, pero en fin, no es mi tema ahora. Desde luego que no hay ninguna contradicción en el hecho de que Él sea la puerta y al mismo tiempo el buen pastor. Por eso, porque el pastor se colocaba haciendo de puerta en muchas ocasiones. Aún así, no nos quedemos en eso, porque nos haría perder el verdadero sentido de lo que aquí quiere enseñarnos. Y es que Cristo, como puerta de las ovejas, nos recuerda que es el único acceso posible para entrar en el reino de Dios. Es el único medio por el que podemos encontrar la salvación. Y ese medio, además, esa puerta, hay que decir, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que es una puerta estrecha, es una puerta estrecha. Y el camino que viene a continuación también es estrecho, dijo allí. Bueno, pues Cristo es la puerta, la única vía de acceso a la presencia de Dios. Él es la puerta entre el cielo y la tierra. ¿Recuerdan ustedes la visión de Jacob en Betel? La pueden encontrar en Génesis capítulo 28, versículo 17. Esto no es otra cosa sino que puerta del cielo y casa de Dios. Estaba Jacob emocionado. Esa puerta es Cristo. Cristo es la puerta que nos lleva, que nos abre, nos introduce al cielo, a Dios mismo. No hay otra manera de acercarnos a Él. Algunos que son falsos pastores, pues nos van a decir que existen otras puertas, que existen otros líderes, otras religiones, que también nos podemos llegar a salvar por nosotros mismos, por nuestros propios méritos. Son puertas falsas, nunca conducirán al Dios del cielo, ni a la salvación. Y esta puerta es válida en tanto que apunta hacia la cruz. Cristo es la puerta, y en este pasaje lo vemos relacionado. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En todas estas cosas siempre hay esa referencia constante a la cruz, a su muerte en la cruz. Cristo es la puerta porque en función de su vida entregada en la cruz, nos puede ofrecer legítimamente el perdón de nuestros pecados, la limpieza. Como dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero no lo olvidemos, Él es la puerta, pero para que encontremos esa salvación, encontremos a Dios, es preciso entrar por la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, será salvo. Siempre se nos presentan las grandes verdades, pero se requiere de nosotros una actitud positiva. Recordarán que fue lo mismo antes, cuando él hablaba del agua viva, o de dar él es el pan descendió del cielo. Es importante beber, es importante el llamamiento que él nos hace a comer. Constantemente lo hemos estado viendo a lo largo del Evangelio. Y aquí es lo mismo, Él es la puerta, pero hay que entrar. Y esto implica recibir a Cristo por la fe, de una manera personal. De nada sirve quedarse contemplando la puerta, eso no nos va a salvar, hay que entrar
con todo lo que eso implica, fe, arrepentimiento, si no nos quedamos fuera. Y Cristo pues es la puerta, y cuando entramos por Él, pues entramos a esa nueva vida de comunión con Dios, de seguridad. Fíjense cómo se expresa Él: el que por mí entrare será salvo. Él nos da alimento, bendición, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Esa vida rica que encontramos cuando vamos a Cristo. Pero al mismo tiempo que la puerta nos adentra a la comunión con Dios, a una nueva vida, en un nuevo ámbito de plenitud de vida, pues al mismo tiempo nos separa del mundo. Es decir, es una puerta donde hay una parte adentro y una parte afuera. Adentro estamos con Cristo, pero cuando entramos quiere decirse que salimos de otro lugar. Y ese lugar de donde salimos es del mundo, de una vida de pecado, de una vida distinta. Por lo tanto, Cristo marca una diferencia como puerta entre los que están adentro y los que se quedan fuera. Divide a los hombres necesariamente en dos grupos: los que le siguen y los que no le siguen, entre los que quedan en la perdición y los que quieren la vida eterna. Cristo como puerta divide la humanidad. Pero es una puerta abierta, y es una puerta abierta para todo el mundo, sin distinción alguna. Nadie se queda fuera por ser pobre, por tener poca educación, por ser de tal país o de tal cultura. No, nadie se queda fuera por eso. Porque todos, sin excepción, somos invitados a entrar. Dice, el que entrare, el que por mí entrare, cualquiera puede entrar. Hay que tener el deseo y aceptar las condiciones que él impone, evidentemente. Esa puerta está abierta, pero hay que advertir que no siempre va a estar abierta. Llegará el momento en que se cerrará. Y digo esto porque ustedes recuerdan aquel caso en el Antiguo Testamento, antes de que llegara el diluvio. Noé construyó un arca y había una puerta. Y entró Noé con su familia y los animales. Y la puerta no la cerró Noé, Dios la cerró. Dios cerró la puerta y ya nadie más pudo entrar. El resto quedó fuera y se perdió. Fue duro, ¿no es cierto? Pero la puerta, Cristo como puerta, está abierto. Pero llegará un momento que se terminarán las posibilidades de entrar. Es un buen momento ahora de no perder esa oportunidad. Y por último, en esta sesión vamos a tratar acerca del redil. ¿Qué era el redil? Pues era un terreno cercado donde cada pastor metía, cada día, al acabar el día, metía allí sus ovejas al atardecer y las dejaba al cuidado del portero del que antes hemos hablado. A la mañana siguiente el pastor volvería, llamaría a sus ovejas, las ovejas le conocerían, bueno, el portero le abriría, las ovejas luego le reconocerían y le seguirían, e irían detrás de él y las sacaría fuera y las llevaría a buenos pastos. Pero pasarían la noche allí en el redil esperando al pastor. Y en esta alegoría, pues el redil creo que representa al pueblo de Israel. Un redil, un lugar cercado. Y es verdad, Israel tenía cierta valla protectora a su alrededor. Esto era el propósito, uno de los propósitos de la ley de Dios. Esa ley distanciaba al pueblo de Dios de los que no eran pueblo de Dios, en tantos y tantos aspectos. Un israelita se encontraría tremendamente incómodo en un mundo, si cumplía la ley, si amaba las cosas de Dios, en el mundo pagano, porque es que tanto desde su alimentación, su forma de pensar, todo, absolutamente todo era diferente. Y la ley de alguna manera los cercaba y los protegía de otras naciones. Y diríamos entonces que pues el redil, al que originalmente era el pueblo de Israel, la ley marcaría ese terreno, delimitaría y dejaría fuera a los que no eran pueblo de Dios. Pero también hay que decir que no todos los israelitas formaban parte del rebaño de Dios. Y esto lo vemos claro porque, por ejemplo, en todo el peregrinaje de Israel por el desierto, camino a la tierra prometida, una generación entera, todos los mayores de 20 años murieron en el desierto, una generación entera, a excepción de Josué y Caleb. ¿Por qué? Por causa de incredulidad.
Así que dentro de esa masa enorme de israelitas nominales estaba el resto fiel. Eso era el auténtico redil de Dios. Y esos sí que serían salvos. Pero aquí el Señor más adelante va a añadir algo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son estas otras ovejas que provienen de otros lugares? Bueno, pues creemos que aquí el Señor está hablando de otras ovejas que procederían del mundo gentil. Y eso es lo que ocurrió realmente luego, más adelante, cuando leemos la historia, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, bueno, todo aquello, queda claro que este redil del Señor Jesucristo iba a ser completado no solamente con personas venidas del mundo judío, sino también personas venidas del mundo gentil. Y esto es una visión anticipada de lo que luego más tarde ocurrió, pero que el Señor ya lo anunció. Un solo rebaño, que como luego Pablo diría, por revelación que le fue dada de parte de Dios para completar todos estos misterios, pues eso sería la Iglesia, que sería formada conjuntamente por judíos y por gentiles, siempre en base a la obra de la cruz, porque como diría Pablo en Efesios, dice que Cristo, por medio de la cruz, derribó la pared intermedia de separación entre esos dos enemigos ancestrales, acérrimos, entre judíos y gentiles, para formar de los dos un solo y nuevo pueblo, la Iglesia, un pueblo espiritual. Por lo tanto, no habría dos rediles, una iglesia judía y una iglesia gentil. Y de esto los apóstoles, que fueron comisionados para cuidar de toda esa tarea, se encargaron de que no hubiera ese cisma, esas dos divisiones. Luego la iglesia ha estado llena de cismas y de divisiones a lo largo de los siglos, pero ellos hicieron bien su trabajo. Y era muy difícil, porque anda que no fue complicado integrar dentro de una sola iglesia personas de dos culturas tan diferentes como la cultura judía y la cultura gentil. Pero los apóstoles enseñaron bien y las iglesias fueron una, donde había de todo. Y ustedes lean las cartas y van a encontrar, es muy interesante, sobre todo las últimas partes, cuando hablan de los saludos, y ahí se van a encontrar personas de todos los ámbitos. No solamente de todos los estratos sociales, sino también de todas las procedencias del mundo gentil y judío. Todos bajo la dirección de Cristo, porque no puede haber auténtica unidad si no es en torno a Cristo y en torno a la obra de la cruz. La unidad está ya lograda. La cuestión ahora es que nosotros respetemos esa unidad, y es lo que normalmente no hacemos. Bueno, pues quedamos aquí entonces en este estudio. Tenemos todavía mucho de lo que hablar. Tendremos que ver la relación del Señor con las ovejas y otros muchos más temas interesantes, pero eso necesariamente ya lo tenemos que dejar para otra ocasión. En todo caso, es un momento para hacer cierta reflexión. ¿En qué lado de la puerta estoy? ¿Estoy dentro o estoy fuera? ¿Estoy bajo el cuidado de Cristo o estoy descarriado por el mundo? Bueno, pues es el momento, si no lo han hecho, es el momento de tomar una decisión. Cristo está extendiendo siempre sus manos hacia las personas para que vengan a Él, con el compromiso de cuidar de ellos. Y a mí siempre me ha sorprendido que Dios quiera hacerse cargo de nuestros problemas y de nuestras necesidades, cuando la culpa enteramente es nuestra de dónde estamos. Pues Dios quiere y sigue llamando a las personas para que expresen su fe en Cristo y por medio del arrepentimiento salgan del mundo y entren a este nuevo rebaño, a formar parte de este nuevo pueblo de Dios que es su iglesia. Les animo a que si no lo han hecho, lo hagan. Es una buena ocasión para hacerlo. Notarán la diferencia de estar bajo el cuidado de Cristo a estar en el mundo perdidos. Pues dejo esto a su consideración. Les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.